Perfecto. Bueno, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Damián. Bueno, te presento. Bienvenido al curso de Derecho Internacional para el Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano. Ahora nos vamos a presentar a los que estamos acá presentes. Bien. Podemos comenzar desde allá. Bien, Agustín Verdader, mi nombre. Muy bien, gracias Agustín. Lautaro Bosone. Rodrigo Alori. Sí. Bernardo Mateo. Juan Herrero. Matías Ferrer. Martino Sala. Ángeles 10, Amparo Jaime, Cintia Palladino, Marta Ramazotti, Muy bien. Mariana Silva. Fabricio Marcoy. Bien. Juan, tenemos a 4 estudiantes del exterior. Esta es una materia de comercio exterior y tenemos a 2 estudiantes de México y a 2 estudiantes femeninas de Italia. Así que bueno, nada. Saludos a todos. Muy bien. Juan, contanos un poco a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico principalmente a temas de sociedades y emprendimiento. Veo asesoría de empresas y muchas veces me ha tocado empresas del extranjero como Argentina que quieren hacer iniciaciones de actividad acá en Chile y hay que asesorarlos. Otros de otros países, Alemania, Grecia y bueno, varias cantidades de países que buscan internacionalizar su empresa y poner una sucursal en Chile para hacer negocios. Muy bien. Juan, ¿y hace cuánto que haces más o menos estas tareas? No, ya llevo ya casi 10 años haciendo este tipo de tareas. Y Muy en bien. diferentes rubros. De hecho, asesoro rubros de cosmética, de navieras, de temas eléctricos, de temas, ¿cómo se llama? Incluso de buses. Siempre se necesita un abogado para todo este tipo de cosas. Siempre hay problemas en todas partes. Siempre se necesita un abogado. Eso garantiza que hagamos trabajo toda la vida. Bienvenido, Sí. Noé. ¿Cómo estás? Y cuando hay crisis es más la necesidad de abogados cuando hay crisis. Muy bien. Estás muteado, Noé, cuando puedas. Hola, Ahora- muy buenas tardes desde Tijuana, México, acá en el norte. Agradezco la invitación a Damián por hacerme partícipe de esta clase. Tengo entendido que es de comercio exterior, algo así, ¿cierto? Es eso. Está bien. Bueno, No sé Noé, si me escuchan. sí, te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Pues antes que nada, una disculpa porque el tema acá de la tecnología me estuvo fallando un poco porque hubo unos cambios de cables y computadora acá. Entonces, bueno, pero ya estamos acá con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, les decía, desde el norte de México. Y bueno, no sé si vamos a hacer un preámbulo, ya se está abordando el tema o tú dime, Damián. Somos Noé, así que te cuento un poquito en qué estamos. Recién nos presentábamos. ¿Me escuchamos, no? Sí, un poco, sí. Sí, entonces me acerco un poquito. Recién nos presentábamos acá con los alumnos y con Juan. Juan es un colega también del doctorado. No sé si vos has compartido aula con él, creo que no. Él es de Chile y se dedica a lo que es el asesoramiento de empresas. ¿Está bien? Y sociedades en Chile y también sociedades que trabajan en Chile, o sea, de otros países. Bueno. Esta materia es una materia de comercio exterior, por eso los invitamos. Ellos son alumnos de la licenciatura en comercio exterior. Esta materia es Derecho Internacional, para nosotros Derecho Internacional Privado, como lo conocemos, y la temática que tenemos para hoy, para compartir en este formato de mesa redonda que hicimos para ustedes, tiene que ver con hablar sobre personas físicas y personas jurídicas. Muy bien. Vamos a Juan, que nosotros tenemos aquí estudiantes que vienen de otros países, tenemos a 2 estudiantes de Italia, y también tenemos a 2 estudiantes de México, aquí. Que dicen que le debes plata. Entonces, después cualquier cosa te van a llamar, ¿está bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, nada, así que la idea es un poco comenzar con algo bien simple, que es, bueno, ya un poco la ronda de presentación ya la hicimos, así ya salteamos esa parte, pero
de alguna manera un poco empecemos por algo muy simple, que es, si nos puedes contar, por ejemplo, Juan, que llegaste primero, ¿qué es una persona en Chile? Ya, tratemos de simplificar un poco los términos para no hablar de forma tan leguleya como abogado. Ok, Tenemos dos tipos de personas. Una es la persona natural, que somos nosotros, los seres humanos, ujú, y otra es la persona jurídica, que es, es un invento de los seres humanos para poder trabajar frente a la sociedad. Que finalmente las personas jurídicas son las sociedades que todos conocemos como la sociedad anónima, la sociedad limitada o la sociedad por acciones, que son las sociedades que se trabajan acá en Chile, que son muy parecidas tienen un símil con las sociedades que son de Argentina, que en realidad los nombres, no sé si les suenan, son muy parecidos. La idea finalmente de las sociedades y las personas jurídicas es proteger el patrimonio de la persona natural, que la persona natural pueda invertir y que la sociedad empresa sea un vehículo de inversión, pero que finalmente si esa sociedad le va mal, a mí no me afecte mi patrimonio, mi casa y mi auto. Entonces yo, en otras palabras, lo que hago a través de yo como persona natural, no pongo mi honra ni mi nombre a disposición de un negocio, sino lo que pongo es una sociedad. Y al poner una sociedad, yo estoy limitando mi responsabilidad y logrando finalmente diferenciarme yo como persona de la empresa. Y al diferenciarme, finalmente logro que la empresa incluso pueda fracasar y ese fracaso no se me transmita hacia mi persona, tanto como tema de aprendizaje y tanto como tema patrimonial. Eso en un resumen. muy bien. Bueno, Noé, Bueno, a mí me gustaría agregar que toda vez que Chile, Argentina, México formamos parte de la misma familia jurídica, la familia jurídica neorromanista, o también llamada el civil law o derecho del civil, pues prácticamente nuestra legislación aborda a estos dos tipos de personas, en efecto, como lo dice Juan Cristóbal, lo que son las personas físicas y lo que son las personas morales. Yo voy a darle un enfoque primero desde el derecho constitucional y luego un poco inclinándome en razón de su materia, en razón de su perfil académico, al tema de las personas morales extranjeras, es decir, a las empresas extranjeras, en el caso de México, pues tiene un sustento, por supuesto, fundamental para abordar el tema de la inversión extranjera, que también evidentemente es muy parecido a la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces me permitiría hacer un poco de derecho comparado para, bueno, pues espero que les sirva en su materia. Bueno, empezamos a decir que las personas morales o las personas jurídicas o las ficciones jurídicas, como bien lo dicen, es un invento del derecho. Realmente las únicas personas que existen pues somos nosotros, las personas humanas. Las personas jurídicas, como las empresas que eligen adquirir un tipo societario, o sea, una especie de sociedad determinada que regula en todo caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en Argentina se llama la Ley General de Sociedades, por el simple hecho de constituirse como sociedad, pues adquieren algo que se llama personalidad jurídica. ¿Y qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica es un atributo fundamental para desarrollar su objeto social o su actividad. Eso pues permite que tenga un nombre, una nacionalidad, un domicilio, una estructura corporativa o bien una estructura orgánica que hará posible que realice vamos, tener la consecución de su objeto, su finalidad. Si es la empresa, evidentemente es realizar una actividad preponderantemente económica con la intención de obtener lucro. Esto está completamente reglamentado, es derecho positivo, no es tan complicado y sobre todo porque en la mayoría de nuestros países, pues los tipos societarios están debidamente regulados, están tipificados, al igual, por supuesto, que, vamos, sus actividades.
En México, las empresas extranjeras, es decir, las personas morales privadas que realizan una actividad preponderantemente económica, tienen personalidad jurídica también, aun cuando se hayan constituido en otro país. Vamos a suponer una empresa argentina, se constituyó en Argentina conforme a las leyes argentinas, tiene su domicilio social, o sea, su corporación, sus oficinas corporativas en Buenos Aires, y desea invertir en México. Bueno, se le permite, tiene los mismos derechos que cualquier otra empresa, inclusive mexicana, solo que hay que, revisar sus estatutos, su acta constitutiva, inscribirla en el Registro de Comercio de México para que pueda ser un sujeto de derechos y obligaciones. Y a partir de ahí podrá evidentemente dedicarse al comercio. ¿Cómo puede llegar a territorio nacional? Bueno, puede llegar como una filial o puede llegar a través de una sucursal. Si es una sucursal, vamos a decir, la matriz está en Buenos Aires, les decía, y quieren invertir en México, bueno, a través de la sucursal. Tendrían que, vamos a ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía, para efecto de, revisar los estatutos, el contrato societario, analizar que no contravenga una disposición del orden nacional, y posteriormente, repito, inscribirlo en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. A partir de ahí, la persona moral privada, en este caso la empresa argentina, puede realizar actos de comercio en México. Entonces, la apertura de reconocer las personas morales privadas en México es muy fácil, es muy sencillo. Y bueno, esto es porque, bueno, pues tenemos antecedentes, evidentemente, entre Argentina y México en materia comercial. La relación comercial entre México y Argentina es muy benéfica, es buena, y esto ha permitido, pues, que los trámites, pues, sea mucho más sencillo. Vamos, ¿cómo nace esa persona? ¿Cómo nace esa persona moral o esa persona privada? Pues nace a través de un contrato, que es el contrato de sociedad mercantil. Tanto la Ley General de Sociedades en Argentina como la Ley General de Sociedades en México establece que desde el momento en que los socios o los asociados deciden constituirse en sociedad mercantil, se les reconoce personalidad jurídica. El punto toral acá es el tema de la personalidad jurídica, que es un atributo, pues, que tiene estas personas jurídicas o morales. Noé, muy bien. Los interrumpo con esto. Hablamos de personas jurídicas, de personas morales. Hablábamos también acá que las clases pasadas les comentaba a los chicos y a las chicas que en nuestro país se las conocía como personas físicas y personas de existencia ideal, ¿no? Me recordaba esto de la moral y la existencia ideal, ¿no? Esto de existencia ideal tenía que ver con que, de alguna manera, las sociedades no tenían, eran ideales, justamente, ¿no? Se generaba una persona tan... No mueren. Por decirlo de alguna manera, ¿no? No mueren. No mueren. Claro, exactamente, y no mueren. Entonces eran ideales, era un idealismo justamente que había sobre eso, ¿no? Casi como decirle una persona utópica. Pero bueno, lo cierto es que, como decía Noé, y también había comentado Juan, estamos más o menos en la misma línea, ¿bien? Y acá quiero aprovechar para darle la palabra también a algunos de los chicos o chicas que están acá, que les cuenten, a ustedes que yo supongo que ya lo saben, pero vamos a ver qué tanto saben ustedes y qué tanto saben ellos y ellas, que es cómo son las personas acá en la Argentina, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos. ¿Cómo? A ver, ellos hablaron de la persona física y la persona jurídica. Hablaron de personas. ¿Cómo se llaman en Argentina las personas? Exactamente. Por ejemplo, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial en Argentina, las personas físicas son personas humanas. ¿Bien? Y a partir de la incorporación de las personas no humanas, algo que creo que en Chile no está reconocido y en México, sinceramente, desconozco, pero ¿ustedes tienen personas no humanas en Chile, Juan? Se rechazaron. Se rechazaron en el último plebiscito. Ok. Y, eran animales sintientes. Exactamente, animales sintientes. Bueno, recordemos que antes del Código Civil argentino, del 2015-2016, antes de eso, estamos hablando hace 6-7 años atrás,
Argentina reconocía a los animales como cosas. Y para el ordenamiento jurídico argentino, salvo la jurisprudencia, eran cosas. Y de hecho eran cosas de riesgo encima. O sea que yo salía con el perro y el perro mordía a alguien, automáticamente había un nexo de causalidad, bien, que el riesgo me llevaba a mí. O sea, si lo pienso desde el lado de la responsabilidad civil, bien, mi perro mordía a alguien, yo era responsable. ¿Sí? Y si salías con un león, peor todavía, por responsabilidad. Imagínate, de hecho no podía salir con un león, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, ahora estaría prohibido tener al león ya, en sí. Noé, ¿cómo tienen ustedes el tema de la persona allá en las personas no humanas? ¿Hay reconocimiento? No, no hay reconocimiento nada más en los códigos penales. Bueno, son sujetos de derechos en el sentido de que si hay maltrato animal, evidentemente se sanciona al agresor, a la persona que haya agredido al animal, pero no están reconocidas como en Argentina. Simplemente son considerados como sujetos de derechos en caso de maltrato. Bien, acá la tracción a sangre, ¿sí? La tracción a sangre a través de los caballos, ¿sí? Estaba prohibida, ¿sí? Hace muchísimo tiempo. De hecho, ustedes habrán visto algún cartel que decía está prohibida la tracción a sangre. En realidad está prohibida por razones de tránsito. O sea, porque impedían el tránsito cuando aparecen los autos, pero no por razones del cuidado del animal, no por pensar en el animal, sino porque estaba prohibida la tracción a sangre porque complicaba el tránsito. Nada más. Bien, algo que nos lleva a pensar que si yo digo que las personas no humanas, ¿sí? Deben ser cuidadas y resguardadas desde el pichicho, bien, desde Firulais hasta, ¿sí? Yo que sé, no sé, un león, como decíamos recién, o la orangutana Sandra, ¿sí? Un fallo súper importante que tenemos en nuestro país. No obstante, bien, también tendría que pasar con algo que está por acá cerca, ¿no? Que son los caballos. ¿Los policías no siguen usando caballos? Los policías, claro, exactamente, existe la policía montada, muy bien, y siguen montando caballos. ¿En Chile todavía hay policía montada, Juan? No la he visto. Sí, hay harta policía montada. Para los partidos de fútbol aparecen. Exactamente, la he visto en los partidos de fútbol, algo que en Argentina ya no se usaría más o no se debiera usar por el tema de los riesgos que corría, ¿no? Obviamente, porque el animal se le generaba un estrés y todo, y empezaba las patadas, ¿sí? Y algo que ahora se ve adentro de las canchas, y que el otro día también se vio. Y después el tema ¿dónde es más? ¿Dónde lo vi en Chile? Ah, igual en las protestas, lo vi en la protesta por el joven combatiente, ¿no? ¿Era? Y ahí Pero también se decía montada. se ocupan poco en protesta. Ah, ¿sí? ¿Se utiliza poco? Ah, fue de suerte. Entonces. Sí, es solo perimetralmente cuando quieren, antes de que empiece la protesta. Ok, por eso, exactamente. Pero después, cuando empieza por las bombas lacrimógenas, no, los caballos los sacan. Bien, yo justo el día que llegué a Santiago de Chile era el día que se celebraba al año el joven combatiente, tuve esa suerte, así que estaba toda la ciudad sitiada y... Es como el día de la purga, pero a la chilena. Ok, no, sí, acá sería como más el día de la militancia o el día exactamente, el 12 del 12 no, el 12 del 12 lo sufre McDonald's. Bien, entonces, volviendo un poco a... y Noé, perdóname, ¿ustedes tienen policía montada a caballo? No hay. Ok, ¿en todo México, allá? Bueno, por lo menos en el norte no hay. En otros estados de la República, y a los que he ido no he visto. ¿Puebla? En comunidades más pequeñas nos dicen acá desde Puebla, ok, perfecto. También en la frontera se ocupa harto, por la misma complejidad de la frontera nuestra, entre nosotros. Claro. Sí, hay un tema ahí también de los límites que hace que también sea el tema a caballo, porque bueno, es en las montañas o en zonas tal vez más pedregosas. Pero bueno, creo que han mejorado y no sé, ahora nos perseguiremos con drones en la frontera. Bien, bueno, saliendo un poco de lo que es lo de los animales, volviéndonos un poco a lo de las personas, ¿no? Personas no humanas y personas jurídicas. Muy bien. Acá hablaba Juan al principio de personas jurídicas y lo linkeó directamente con las sociedades. ¿Sí? ¿Qué otras sociedades, además de las sociedades comerciales, ¿sí? Como bien dijo Noé, Ley General de Sociedades, perdón, ¿qué otras sociedades tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Alguien sabe? Las fundaciones, muy bien. Asociaciones civiles, sí, esas son más otra cosa, no gubernamentales. Pero también tenemos no gubernamentales. ¿Cómo se dice? A ver, intentémoslo. Cooperativa, muy bien, tenemos cooperativismo en nuestro país. Muy bien, sí, ahí está. Es lo mismo. Bien,
¿Qué onda? Allá por Juan, allá en Chile, Tenemos tenemos lo mismo. Tenemos todo lo mismo. Y todo las lo ONG, como mencionaban, funcionan a través de fundaciones o corporaciones. muy bien, Y ambas son sin fines de lucro. bien, muy bien. ¿Noé? Igual, igual, bueno, yo lo que hago es una distinción y yo supongo que también el código, los códigos, bueno, más bien el código de Argentina que sí lo conozco y el código de Chile que no lo conozco, pero se hace una distinción entre personas jurídicas privadas o del derecho privado y personas jurídicas del derecho público. Entonces, si hablamos de todas las personas jurídicas que existen, bueno, pues evidentemente existen las sociedades o personas morales o jurídicas privadas comerciales que se dedican a actividades preponderantemente económicas con fines de lucro, las asociaciones civiles o fundaciones que no hay fines de lucro y las sociedades civiles, en el caso mexicano están reguladas así, que son para realizar alguna actividad económica, profesional, pero sin realizar actos de comercio. Y luego pues están las del derecho público. En México las desmembramos. Por ejemplo, si hablamos en materia laboral, pues un sindicato es una persona jurídica cuyo fin o objeto primordial es la defensa de los intereses de los trabajadores o empleados. Y también tenemos las cámaras patronales, que están reguladas en una ley de carácter pues administrativa, en donde se regula la congregación de patrones, dependiendo del área económica, y también tienen personalidad jurídica, por lo tanto es una persona jurídica. Y luego, pues, por ejemplo, podríamos hablar también de las asociaciones religiosas, cuyo sustento, bueno, pues parte de nuestra Constitución, por ejemplo, el 130 constitucional regula a las asociaciones religiosas y también tiene personalidad jurídica, entonces también sería una persona jurídica. Y luego tendríamos, por ejemplo, también el tema ya dije, los sindicatos, de La los copropiedad inmobiliaria. partidos políticos, agrupaciones políticas también son personas jurídicas porque tienen personalidad jurídica, tienen su nombre propio y tienen un objeto social determinado, un objeto determinado que es obviamente involucrarse en los asuntos políticos del país. En fin, es una gama muy grande. Afortunadamente en México sí está muy regulado todo el tema de las personas jurídicas. Muy bien, Juan. Sí, que yo creo que otra personalidad jurídica que nos relacionamos harto y que yo creo que debe estar en los tres países, el tema de la copropiedad inmobiliaria o las comunidades de departamentos o edificios. ¿Estás refiriéndote a los consorcios? Por ejemplo, en un edificio donde hay un conserje y un administrador, también acá en Chile tienen personalidad jurídica propia. Consorcio, exactamente, sí. Acá, por ejemplo, cuando vos tenés un juicio para una deuda de expensas, el que te la inicia es el administrador, pero en realidad la persona jurídica es el consorcio. La cuenta... Exactamente. Acá se llama comunidad, le dicen comunidad de copropietarios. Ok, acá el consorcio de copropietarios, la misma cosa. Acá sí, qué bueno que tocas el tema, aunque esto es muy técnico para los chicos de comercio exterior, ¿eh? Esto es muy técnico, porque en México, porque en México el tema del condominio no crea una persona jurídica. En México, cuando hay un condominio, aparte, los que adquieren el condominio o los que forman parte del condominio requieren constituir una asociación civil. Y entonces la asociación civil es la que en un momento dado se encarga de administrar las áreas comunes del condominio y cuidar por el edificio, pero se tiene que constituir aparte, ¿ok? Entonces, una vez que se constituye aparte, nace esa persona jurídica que única y exclusivamente tiene por objeto cuidar el condominio y las áreas comunes. Muy bien, perfecto. Damián, ¿puedo agregar algo? Perdón, Juan, todos entendieron lo del tema del consorcio, ¿no? Digo, más o menos es algo que todos sabemos. Aclaro algo. ¿Qué es él habló acá, Noé, del tema del condominio. ¿Qué es un condominio? ¿Qué significa un condominio? Un dominio compartido. Muy bien, o sea, el derecho real de dominio está dividido, ¿sí?, en dos o más personas. Bien, son condóminos, justamente, pero a la hora de hablar de propiedad horizontal o de un edificio, como conversaban acá,
¿Cuál es la diferencia entre un condominio y una propiedad horizontal? Áreas comunes que tiene el condominio. Muy bien, exactamente, las áreas comunes. Tiene que haber compartido un pasillo, tiene que haber compartido una escalera, tiene que compartir un ascensor, tiene que compartir una serie de áreas comunes, un Zoom, ¿bien? Para que estemos ante una propiedad horizontal. Todo edificio o toda propiedad sometida al régimen de propiedad horizontal, ¿bien? Le corresponde el régimen de... No, el régimen de propiedad horizontal, que es distinto al régimen del condominio. ¿Por qué? Porque hay partes comunes. ¿Está bien? Hay partes comunes que son, perdón, hay partes propias y hay partes comunes, es lo que quise decir. Hay tanto partes que son solamente mías y que yo tengo la plena y absoluta propiedad de ese cubo, bien, de ese cubo de aire contenido entre esas paredes y demás, como a su vez también soy condómino de esas partes que son comunes. ¿Está bien? Entonces hay una parte que es propia y una parte que es común. En el condominio todas son comunes. En el condominio todas son comunes, exactamente. Lo que se necesita, y esto fue lo que recién dije al revés, lo que se necesita es que haya partes propias. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, la conjugación correcta entre la parte común y la parte propia, bien, en una misma propiedad, en una misma serie de unidades funcionales y demás, es lo que nos hace, o lo que nos incorpora a este régimen consorcial. ¿Bien? Después, lo que es la asamblea, la reunión de consorcio, todo, bueno, es otra cosa y otra materia. Pero sepan que es así. ¿Está bien? Entonces, acá era lo que hablábamos recién, este consorcio de copropietarios, que en el caso de Chile se llamaba Régimen de copropiedad. régimen de copropiedad, que es algo bastante parecido a lo de aquí, bien, mediante el reglamento de copropiedad y demás, y que en México tenemos, entre comillas, la obligación de constituir esas asociaciones civiles para que tengan personalidad jurídica. ¿Ok? ¿Estaba bien lo que dije, Noé? Exacto. Muy bien. Bien, Noé, ¿qué otro tema, qué otro punto tenías ahí para seguir? ¿Constitución estabas hablando? Sí, fíjate que, bueno, a mí me gustaría aportar un poco el tema del fundamento constitucional, porque cuando estamos hablando, chicos, de persona jurídica del derecho privado, estamos ejerciendo prácticamente nuestro derecho humano a asociarnos, ¿sí? En el Bien. caso mexicano, el artículo 9 constitucional establece que toda persona tiene derecho a asociarse con cualquier fin, siempre y cuando sea lícito, ¿ok? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un derecho humano que tengo yo de coaligarme, de fundarme, de asociarme con cualquier fin. Y el fin, es decir, la actividad para la cual me asocio con otro, con otros, es lo que va a decirte o definirte la figura asociativa o la persona moral privada correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si es para fines altruistas, para fines de beneficencia, pues entonces sería una fundación, ¿no? Entonces una persona moral privada cuyo objeto es el altruismo, la beneficencia, ayudar al otro, ayudar al prójimo. Si es me asocio con alguien de ustedes con el fin de obtener un lucro a partir de la actividad preponderantemente económica que tengamos en mente, es decir, especular comercialmente, realizar actos de comercio, entonces somos socios, entonces nos viene bien una sociedad mercantil o comercial de las que están reguladas en la Ley General de Sociedades. Y luego, si mi intención es a lo mejor asociarme con alguno de ustedes para prestar un servicio profesional, pero que no implique un acto de comercio, que no implique una especulación comercial, porque la actividad profesional no es un acto de comercio, entonces me conviene una sociedad civil. Entonces vamos, el ejercicio de un derecho humano como es la libertad de asociación tiene que ser entendida, ¿verdad?, en el sentido más amplio. Por lo mismo, la legislación, el orden jurídico debe de establecer todas las figuras jurídicas que estén al alcance del desarrollo humano, ¿verdad?, para realizar, obviamente, actos o actividades en grupo. La libertad de asociación, la mayoría de las constituciones latinoamericanas, pues evidentemente se inspiran, ¿no?, en las libertades clásicas, ¿no?, y se positivizan en la mayoría de nuestras constituciones como una libertad, repito, clásica de primera generación. Y de ahí se han ido desmembrando, desarrollando, evidentemente, muchas otras figuras asociativas que engendran a una persona moral, a una persona jurídica del derecho privado. Pero también hay, ya decía hace rato,
del derecho público. Entonces, de tal suerte que estas personas jurídicas que hemos estado hablando, pues bueno, se han venido desarrollando en la medida que hemos democratizado estos derechos a lo largo de nuestros países, que bueno, si bien es cierto, constantemente, ¿verdad? Tenemos algunos que otros problemas en materia de interpretación de los derechos humanos, el derecho humano de asociación ha casi permanecido intacto, es decir, no ha sido muy manoteado políticamente hablando. Muy bien. Juan. A ver, dos puntos me gustaría tocar respecto a lo que se está hablando. Nosotros en Chile, en la Constitución actual, además del derecho de asociación, hay una libertad negativa para el Estado de emprender. ¿Qué significa esto? Que el Estado no puede crear personas jurídicas para hacer competencia al mercado de las sociedades que estén en el sistema. Por ejemplo, yo no puedo generar una empresa que distribuya luz si el mercado ya tiene empresas que distribuyen luz. Yo no puedo generar como Estado una empresa que genere transporte si los privados pueden hacerse cargo de eso. Eso es lo que está en la actual Constitución y que en una de esas puede cambiar, pero quería hablar que eso también está asociado al derecho de asociación, pero como una protección al sistema de competencia, para que no haya un desequilibrio en la competencia, porque finalmente el Estado, al generar personas jurídicas, puede desequilibrar la competencia. Y eso sí está protegido en la actual Constitución de Chile, pero no estaba en la propuesta constitucional y de la cual fue rechazada. Y el otro tema que quiero tocar es el tema de que, si bien esto, como hemos dicho, las personas jurídicas son un invento, tenemos que tener claro cómo actúa una persona jurídica. Y cómo actúa una persona jurídica en el derecho siempre es a través de una persona física, humana. Tienen que tener muy claro esto, porque finalmente ustedes pueden llegar a ser representantes legales de una de estas empresas, y eso implica también ciertas responsabilidades. Responsabilidades que pueden llegar incluso hasta el tema de tener que pagar cárcel. Entonces, tienen que tener ojo y cuidado cuando ustedes vayan a ser representantes legales de una empresa, para ver si esa empresa se comporta de la forma correcta o no, porque hay responsabilidades que ustedes como representantes van a tener que pagar. No sé si tú me puedes aclarar, pero por ejemplo, a través en Chile, para que actúe un representante, una empresa internacional necesita un representante que sea chileno. No sé si ya en México exigen exactamente lo mismo. ¿Y por qué es eso? Para poder notificarlo, para poder cobrarle los impuestos y para poder apresarlo si hace algo penal. Exactamente, sí. En efecto, bueno, yo me remonto otra vez al tema de la sucursal argentina que abre de la empresa argentina que abre sucursal en territorio nacional. Ya una vez que se le reconoce la personalidad jurídica a esta empresa, vamos a decir, que se instala en la Ciudad de México, en efecto, tiene que establecerse un representante legal, un domicilio también en territorio nacional, para efecto que responda de cualquier situación, ¿no? Y hablando, Juan Cristóbal, del tema de la responsabilidad, en efecto, las personas jurídicas, bueno, además de que tienen nombre, nacionalidad, domicilio, yo les decía hace rato que tienen un organigrama, en Argentina le llaman directorio. El directorio es igual a los órganos societarios, es decir, quienes ocupan los puestos o los cargos, las funciones, porque si bien las personas jurídicas son una ficción jurídica creada o artificialmente por el derecho, pues está constituida por personas físicas, personas humanas, que evidentemente manejan, controlan, dirigen, ejecutan actos tendientes a realizar un objeto, una actividad. En el caso de una empresa, pues una actividad preponderantemente económica con intención de lucro. Bueno, dentro de la organización o dentro del organigrama, pues está la máxima autoridad, que es el órgano soberano, que viene siendo la asamblea de socios. Por debajo está el órgano de administración y el órgano de vigilancia. Abajo del soberano, que es la asamblea de socios, quienes son los que fundan la sociedad y los que se van adhiriendo posteriormente. Bueno,
El órgano de administración tiene doble función. Además de que administra, representa jurídicamente a la persona jurídica, en este caso a la empresa. Ahora, con las reformas tanto en Argentina como en México, hay responsabilidad penal en dos sentidos. Responsabilidad, vamos a decir, responsabilidad penal si la empresa omitió o no estableció una debida diligencia en su actuar. Entonces hay responsabilidad penal para la empresa como corporación. Y también puede haber responsabilidad penal contra el que ejecutó, que puede ser el representante legal o el administrador de la empresa. Entonces ya la responsabilidad no nada más es para el representante legal de la empresa, que es una persona física, que se llama gerente, administrador, etcétera, sino también para la corporación, es decir, para la sociedad, para la persona jurídica. Entonces, hoy por hoy, las personas jurídicas también son penalmente responsables. ¿Qué sanción puede tener una persona jurídica por haber cometido algún ilícito? Bueno, pues sanciones económicas, suspensión de sus actividades o inclusive algo que los penalistas llaman la pena de muerte, que puede ser la liquidación de la sociedad mercantil o bien de esta persona moral llamada persona jurídica o de existencia ideal en Sudamérica. Entonces, bueno, es un gran avance que han existido en nuestros países en el tema de la responsabilidad penal, emulando, por supuesto, las experiencias norteamericanas y las experiencias de España o de Europa, ¿no? Entonces, bueno, no olvidar que las personas jurídicas tienen una vida orgánica. Esa vida orgánica está representada o está ocupada por personas físicas que son evidentemente las que llevan a cabo todas las actividades tendientes a la realización de su objeto o su finalidad. Muy bien. Damián, Sí, me permito hacer un tema como yo conocí a Damián en el doctorado de la UBA en Derecho. En el mismo doctorado logramos comprender que una de las primeras personas que planteó el tema de la responsabilidad penal en sociedades fue Carlos Cosio, en Argentina, y que finalmente no lo tomaron mucho en cuenta, y después otras personas lo plantearon en Europa y en Estados Unidos, y Cosio lo había ya planteado 40 años antes de que llegara a Argentina esa modificación. muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué sumamos de aquí? Porque esta mesa redonda se está desredondeando. ¿Qué tenemos para sumar desde acá? En Argentina también es igual el tema de que necesitamos un representante físico nacional, de nacionalidad argentina para que una empresa extranjera se pueda instalar en el país. No, necesitas que haya una sede en el país. Ok, una sede con un domicilio, pero no un representante físico como en Chile y en México. La persona humana. No necesariamente tiene que ser, o sea, ser chileno, sino que una persona que tenga residencia en Chile. Ah, que la persona tenga residencia, ok. Sí, que viva acá. Es domicilio. Exactamente. Bien. Sí, más que nada para un asiento legal, ¿no? Claro, perfecto. Bien. Y aparte, no solamente por eso, sino también a la hora de un poco lo que venimos viendo nosotros, ¿no? Esto de la legislación aplicable, prórroga de jurisdicción y demás, saber dónde está la empresa. Bien, para yo después en el futuro decir, che, ¿cómo lo resolvemos esto? Y con el domicilio, ¿de dónde es el domicilio? Bien, tengo que tener un lugar, se puede decir a dónde notificarlo, si tengo un problema, bien, o justamente para esto que puede venir después, algún conflicto o simplemente para hacerle llegar un saludo de la FIP. Bien, que en Argentina pasa mucho donde la Administración Federal de Ingresos Públicos necesita de esto. Bueno, Buenas noches. nos vienen a cortar la luz. ¿Está bien? Profesor Carlos Daniel Alonso, profesor, lamentablemente se tiene que acercar allá porque la cámara está allá. Me gustaría que los saluden los colegas. No, no se ve. ¿Vas ahí? Está complicado, Claro, está complicado. Todavía no. Ahí está. Voy apareciendo. Ahí está, va Pero me apareciendo ven. de a poco. Me siento. Ahí está, se puede sentar, sí, no hay problema. Bien, Juan y Noé, los saludamos a Carlos Daniel Alonso, que es... Sí, tengo otro nombre más, pero no hace falta. ¿Cómo? Tengo un tercer nombre, pero no hace falta. José era. Bien, perdón. Gracias. Carlos Daniel José Alonso, que es
el director de carrera de la Facultad de Ciencias Económicas, quien de alguna manera apoyó un poco esta actividad y empuja a que tal vez aquellos que tenemos ganas de hacer clases no tan convencionales, bueno, nos permite hacer estas cositas. Carlos, estamos principalmente trabajando un poco en lo que tiene que ver con personas físicas y jurídicas. Estamos dando una mirada en formato de mesa redonda, con chicos y chicas que han leído un poco el tema para hoy, algunos un poco, otros un poco más. Lo resolviste. Exactamente, Sí, tuvimos que resolver la redondez de la mesa de esta Está muy manera. bien, está muy bien. Igual ellos estaban más o menos bien sentados, así que fue fácil, una idea. Y esto de hacer un poco, tratar de escucharnos y de recorrer un poco, y bueno, compartiendo acá con Juan Cristóbal, que es de Chile, un abogado especialista asesor de sociedades, y lo mismo Noé, de México, de lo que es el norte de México. Y bueno, un poco como compartiendo eso, ¿no? Viendo cómo es allá, cómo es acá, y tratar de construir, ¿sí?, el concepto de la persona física, persona jurídica, y particularmente de las personas jurídicas, bueno, con esta cuestión internacional, ¿no? El rol de la persona jurídica en el derecho internacional, y particularmente en el derecho internacional privado. Bueno, buenas noches. Un gusto pasar a saludarlos. Estoy en clase yo también con mis alumnos de hoy me toca Comercio Internacional, la materia. Agradecerles a Juan y Noé la disposición, el interés y la participación para acompañarlo a Damián acá a esta actividad. Y bueno, brindarles nuevamente esta posibilidad u otra que ustedes consideren de utilidad para ustedes y para nosotros en estos intercambios que son tan útiles, tan fructíferos y que nos permiten avanzar lo que debe ser justamente esta, bueno, no quiere decir la palabra globalización, pero que nos lleva justamente a cómo podemos posicionarnos mejor en el resto del mundo, ¿no? O sea que Noé, Juan, a disposición para cualquier otro intento o idea que tuvieran para poder formalizar alguna actividad, y muchísimas gracias por su participación. Y a Damián, por supuesto, que es el factotum de todo esto, ¿no? Genera estos buenos intercambios, ¿no? Gracias, Carlos. Sí, a ver, la idea es un poco de que también, teniendo en cuenta que estamos en comercio exterior, creo yo que suma mucho. Tal vez esto lo vimos un poco en la primera clase cuando nos pusimos en conocimiento de a qué se dedicaba cada uno y cada una, y un poco la idea era, bueno, empezar a vincularnos un poco con la exterioridad, ¿no? Con el elemento extranjero de esta materia, y creo que viene por ahí, ¿no? Tal vez algunos son intentos, algunos pueden ser fructíferos, otros tal vez menos intentos, ¿bien? Pero si yo vengo de alguna zona tal vez más alejada de Buenos Aires, y tal vez vivo como en una comunidad más pequeña, o en un pueblo, o en una ciudad más chica de otro país, y la verdad que venir a una ciudad que todo el tiempo está en vínculos y en un constante movimiento, una ciudad que no duerme como la capital federal o la ciudad de Buenos Aires, está Ahora bueno duerme que... más, Ahora duerme más. Bueno, también, y más después de la pandemia, pero digo, Exacto. pero se parece una ciudad que está en constante movimiento y todo, que es una metrópoli en muchos sentidos. Tengo la oportunidad de venir a una institución como esta, y encima tienen la oportunidad de tal vez contactarme con profesores que, repito, no solamente no trabajan acá, sino que trabajan de esto, pero en otro lado. Entonces, eso es lo que me parece que está bueno y suma mucho. Obviamente son juristas, porque desde el palo que yo vengo, me encantaría traerle, no sé, botánicos de Honduras, pero no conozco a ninguno. Si hacen al comercio internacional. No sé si hacen el comercio internacional, tal cual, bueno, gracias, voy a congelar ese proyecto. Pero bueno, nada, me parece que está bueno poder empezar por esto, ¿no? Así que yo creo que suma. Buscamos un tema que justo Juan se dedica al tema, y Noé, que hemos hablado ya de un miraje para esas funciones y para esas tareas, entonces como que me vinieron al pelo para tratar esa temática que, si yo la veo desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades, un poco lo que venimos hablando, les explico, esta es la Ley General de Sociedades, esto es una persona jurídica, estos son los tipos societarios, y paremos un poco de contar, o sea, no hay mucho más. Bien, y eso lo puede sacar cualquiera leyendo la 19.550. ¿Cómo, Carlos? Perdón. No dije terminó la materia. Claro, no, al menos se terminó el tema, ¿no? Pero digo, Sí, pero... digo, ustedes ya tuvieron derecho comercial, ya lo vieron antes, todo, entonces digo, bueno, vamos a buscar un punto, ¿no? Digo, algo como para retomar eso. Así que me parece que está bueno por ahí. Hasta... Sí. No, está.
No, hasta ahora lo que estábamos viendo era eso, estábamos viendo un poco de esto de traer una empresa de afuera, qué es lo que necesita. Bien, obviamente las intenciones tributarias del país son que toda empresa que ingrese al país, tributarla justamente, cobrarle impuestos, ¿sí? Y pareciera como que la ley se agota en eso, ¿no? Que la legislación y todo se agota en eso. Bueno, estábamos viendo recién con Juan y con Noé que, bueno, tanto en México como en Chile tienen cuestiones que están vinculadas, pero no solamente a la cuestión tributaria, sino también al servicio que están prestando. Me imagino que hay un derecho del consumidor, bien, en México, y mucho más también en Chile, que intenta proteger los intereses de las personas que van a contratar con esa empresa. Bien, y que obviamente tener un domicilio en el país no es solamente los fines tributarios, sino también en el caso que haya que responder, ¿no? Y ahí nos metemos en lo que es la responsabilidad del comerciante o la responsabilidad de la sociedad. Y otra cosa también, el tema del medio ambiente. Por ejemplo, empieza acá en Chile las mineras, todo lo que pueden contaminar, ese tipo de cosas también pasa a ser más relevante. Totalmente. Carlos. Una preguntita, en el marco de la Alianza del Pacífico, ¿se está trabajando algo en este sentido? Buena pregunta. No sé qué dice Noé. Pues ha quedado como muy pausado en el caso mexicano, puesto que, como bien lo saben, pues hubo cambio de régimen, cambio de régimen de gobierno, y pues todo lo que implica estas relaciones comerciales están como muy supeditadas todavía a los avances políticos. Lo único que puedo decir es que el actual presidente de la República en México, junto con el presidente de la República Argentina, tienen buena relación, tienen buen ánimo para seguir negociando y seguir avanzando, pero nosotros todavía tenemos ahí cuestiones muy atoradas con el comercio con Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales socios. Sin embargo, yo creo que es un buen documento. Hay un observatorio en la Universidad de Guadalajara, que es la que yo he estado siguiendo, en donde, bueno, pues se ven estos avances que, repito, estaban en el sexenio pasado, ahorita están un tanto truncados. En materia automotriz, sí ha habido, vamos a decirlo así, todavía un poquito más de avance, ¿no? En ese punto. Es lo último que yo he leído, que yo me he enterado. Nosotros acá en Chile tenemos un conflicto por también el nuevo presidente y el nuevo gobierno que no es muy pro comercio exterior. Actualmente nosotros tenemos un tratado que se llama el Tratado Transpacífico, TPP-11, que debiese superar incluso en todos estos temas, y somos de los impulsores de ese tratado con el gobierno anterior, pero no se ha aprobado por el Congreso actualmente, porque el gobierno actual no lo quiere aprobar, o no lo quería aprobar hasta que perdió el plebiscito el domingo. Ahora sí están pensando en aprobarlo. Y también nosotros tenemos tratado con la Unión Económica Europea, que está en la misma situación. Estamos en el TLC, en renovación del TLC con Europa, y también estaban poniendo muchas trabas el gobierno actual, y también después de la pérdida del plebiscito están viendo que tienen que apurarse. Incluso la presidenta de la Unión Económica Europea dijo que Chile tenía que decidirse rápidamente en renovar ese tratado. Y eso se ha dejado de lado la Alianza del Pacífico en pos del TPP principalmente. Última. Sí, por favor, aproveche. Me vuelvo con mis alumnos. Y esa situación actual, Juan, que tú comentas de Chile, ¿puede tener alguna repercusión, a un viraje, por así decir, mirar un poco más hacia adentro en la región? Es que esa era la idea. De hecho, la propuesta de constitución decía que primero había que hacer tratados con los vecinos, ya sea en Sudamérica y el Caribe, como prioridad. Pero ya Cosa que nunca había estado en una constitución. O sea, la prioridad salía, la constitución te obligaba a tener primero tratados con los vecinos antes que con el resto del mundo. No, pero y eso fue rechazado. Pero es que ya los tienen los tratados en el marco de la LADI. Yo estoy de acuerdo. Sí. Claro, ¿qué le sumaba a la Constitución, digo? Era una obligación, como un deber.
Era muy extraño, yo nunca lo había visto en temas constitucionales que te limitaran el tema de política exterior. Bueno, son las No se entendió y parece, y la gente acá en Chile tampoco, ni siquiera fue tema de las razones por el rechazo, pero fue una de las cosas extrañas que venían en esa propuesta. Bueno, Muchas gracias. solamente para cerrar, Carlos, lo que habías preguntado, hay una, en Argentina, como para sumar también y para aquellos que son más jóvenes y tal vez no sabían, Argentina, por ejemplo, suscribió 2 tratados de integración, ¿no? Lo que es el Mercosur y lo que es la UNASUR. La UNASUR, el Mercosur, bien, que ya tiene alrededor de 30 años, fue para, principalmente, borrar o limitar o disminuir en realidad barreras arancelarias para la región, bien, y principalmente tenía como precursores a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Después, bueno, la incorporación de Chile y demás. Pero principalmente era como un tratado de libre comercio, ¿sí?, para la región, y aprovechar que en ese momento Argentina estaba en una posición muy beneficiosa en cuanto al dólar, Brasil no, ¿sí? Uruguay ni hablar, o sea, ni contarlo, por otra manera, no solamente por el tamaño de su economía, sino demás. Y bueno, y Paraguay era como, se puede decir, un país que casi ni contaba, por otra manera, en cuanto a su PBI y todo. También la incorporación de Bolivia, bueno, era principalmente esos 3 países que estábamos interesados. Después, bueno, se fueron incorporando otros países de la región, Chile adhirió y demás, pero Chile tiene otros tratados de libre comercio a los cuales le presta más atención que al Mercosur, y está bien hasta cierto punto, porque le da más beneficios, un poco lo que hablaban recién, pero el tratado del Mercosur se vio truncado, principalmente porque llegó un momento en el que tenía que avanzar en un estadio y aumentar el compromiso de los estados, creando, por ejemplo, el Parlamento del Mercosur, generando, se podría decir, un tratado internacional, de que es el internacional, para hacer un tratado de integración. ¿Qué pasó? Cuestiones políticas, como las que comentaba recién, que ninguno se jugaba esa carta de, bueno, yo participo. Bien, el último movimiento importante, ¿sí?, antes del gobierno de Mauricio Macri, o sea, antes de los últimos 10 años, se había dado, por ejemplo, durante el principio del gobierno de Néstor. Y después de ahí apareció el Tratado de la UNASUR, ¿por qué? Para resolver el conflicto que había con Venezuela, porque Venezuela no se podía sumar, esto y lo otro. Entonces, para poder incorporar a Venezuela, se inventó otro tratado, bien, que estaba más vinculado con cuestiones sociales, ¿sí?, económicas y culturales, y no tanto con el libre comercio. Entonces, Argentina suscribe otro tratado de integración, bien, en el cual apuntaba, se podría decir, para otro lado. Y gracioso, no sé si tragicómicamente hablando, bien, pareciera como que dejó de poner los huevos en la canasta del Mercosur y empezó a poner los huevos en otros intereses. Bien, pero que en realidad no tiene sentido, pero en realidad no era una cuestión económica, era una cuestión política. Argentina quería cambiar la mirada, bien, alejarse de la ideología y de las liberalidades, bien, del ALCA y todo eso que había pasado unos años antes, y vincularse con países de la región, bien, que eran tal vez de una economía más socialista, y más vinculado lo que en Chile se ve el demonismo del comunismo, ¿no? Esto es decir, tipo, Boric es comunista, entonces es como que la gente corre para el otro lado. Bueno, eso sí. Miedos castrochavistas. Exactamente. Entonces, bueno, se da ese tipo de demonizaciones políticamente y económicamente hablando, entonces se generó esa situación en la cual, bueno, si ponemos los huevos acá, no los podemos poner allá. ¿Está bien? Y durante la presidencia de Macri se hizo exactamente todo lo contrario. Volvimos al Mercosur, se volvió a revalidar la idea del Mercosur, es más, se genera el Parlamento del Mercosur, que todavía no tiene funciones, pero de alguna manera se empiezan a designar los cargos, se agregan las elecciones y todo. Bien, entonces tenemos parlamentarios del Mercosur, pero cuando Macri pierde las elecciones, otra vez se vuelve a dormir el Mercosur, bien, y aparecen otros problemas, ¿no? Aparece una avión iraní, aparece el COVID, entonces automáticamente el Mercosur vuelve a desaparecer, ¿no? Una problemática que yo ya les he contado es que el Mercosur, por ejemplo, no solucionó el tema de las papeleras, que era entre 2 países miembros del Mercosur, no lo pudo resolver. ¿Sí? O sea, por un lado le dijo Argentina no corte más la ruta, y por el otro lado Uruguay trata de no contaminar. Esa fue la solución. ¿Bien? Entonces, cuando se necesitaba una solución política fuerte, bien, que demostrara justamente potencia en la red. Entonces, esta problemática que comentaba recién Juan, que decía, bueno, ¿por qué Chile no avanza con esto y lo otro? Es porque dar un paso políticamente, por ejemplo, en la región, ¿sí?, parece que tiene un costo político más alto que el beneficio que puede dar
haber dado ese paso. Esa es toda una explicación larga que quería llegar a decir. Carlos, sé que tenés que decir algo, y encima después te tenés que ir. Pero... No, me tengo que ir. Podría decir mucho de ayudar o sumar, digamos, a lo que vos dijiste, mi experiencia acá. Es que si hay un especialista acá sos vos, pero bueno. No sé si especialista, pero habiendo trabajado 9 años en Inalabi, justamente viví todos esos momentos, Exactamente. 2001, 2009, o sea que... No, lo que te iba a después comentar, si querés algún día podemos ampliar este debate en alguna otra clase, porque está muy interesante. Sí, con todo gusto. Pero por hoy ya me tengo que retirar. Sabemos que tenías que ir y que venías en un intervalo. Exactamente, El horario de los alumnos. Juan, Noé, muchísimas gracias y nuevamente a disposición para lo que ustedes quieran avanzar en la Universidad de Belgrano. Muchísimas gracias. El debate como plantea emplearlo lo encuentro súper bueno este tema. Me parece muy bien. Gracias. Gracias. Para continuar un poco, continuamos, Carlos, si no te molesta. No, por favor. Dale. No, un poquito siguiendo en la línea que veníamos. ¿Cómo influye el tema de que las empresas que se quieren instalar en el país, en este caso, como vos, Juan, decías recién, por ejemplo, se le pueden poner restricciones en caso de que perjudiquen el medio ambiente? ¿Qué habría, también influyen los factores políticos cuando esa empresa que se quiere instalar también perjudica el mercado local? ¿Qué tipo de restricciones se le puede poner a una empresa que viene a competir con la empresa local? Y si es que hay, y cómo influyen los factores políticos. Bueno, 4 años se hace de una manera, 4 años se hace de otra. En Chile, en principio, no se puede poner ninguna restricción legal a que una empresa extranjera venga a competir a Chile. Eso en principio. En la práctica, lo que hacen los gobiernos es también un tema político y es con el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental y conseguirse los permisos. Para conseguirse los permisos para empresas contaminantes son procesos de 3, 4 años. Entonces a veces toman 2 gobiernos. Entonces ahí es donde el tema, por ejemplo, a veces queda aprobado por un gobierno en la última instancia y después anulan esa resolución en el gobierno que viene y retrotraen todo el proceso nuevamente y no se consigue el permiso. Eso, por ejemplo, pasó con la minera Dominga acá en Chile, que iba a explotar oro, que era apoyada por el presidente Piñera y que finalmente lograron parar el proyecto. Tuvo la resolución a favor, después la anularon y después se paró el proyecto. Y creo que la van a explotar, van desde el otro lado, o sea, desde Argentina, van a sacar el oro por ahí. Claro. Pero en principio, en base a la constitución actual, no se puede poner ningún límite. Tendrían que ser tratados de forma igualitaria. Bien, ¿y en México? ¿Y en México, Noé? ¿Qué puedes aportarnos? El mismo sentido, en efecto, no se puede discriminar a una empresa extranjera que quiera venir a abrir, ya sea vía sucursal, filial o simplemente inversión directa, es decir, una sociedad mexicana con inversión directa. Gozan de los mismos derechos fundamentales, inclusive pues, cualquier persona, ya sea física o persona jurídica, al llegar a territorio nacional. Evidentemente tendrá que ceñirse a lo que establece el marco normativo, todo el tema del cuidado del medio ambiente. Evidentemente hay tratados internacionales y también hay una legislación nacional muy dura. Los permisos, pues evidentemente también hay que cumplirlos. No sé con exactitud cuánto tarde en un permiso, pero todo tendrá que ver con la magnitud. Nada más que hay que tener en cuenta algo, que generalmente una empresa grande, importante, cuando se va a instalar en otro país, ya previamente está cabildeado, previamente ya está platicado con los gobiernos, ¿no? Y más y si dimana evidentemente de un tratado comercial o si hay una buena relación comercial, si hay alguna alianza comercial, etcétera. Entonces, ya está previamente tratado. Yo lo que generalmente se recomienda es que primero, si es experimentar mercado nacional, pues es a través de una filial y sucursal, como primero llegaría, ¿no? Y ya posteriormente, si se trata de una inversión importante, grande, para fabricar o manufacturar en ese país, pues bueno, ya hay que platicarlo a nivel político. Pero no hay restricciones. Nosotros evidentemente tenemos una economía de mercado.
una economía muy abierta y eso se ha venido gestando desde 1986, cuando nos incorporamos a lo que era el Acuerdo General de Aranceles, hoy Organización Mundial de Comercio. Entonces, pues paulatinamente nos hemos abierto, evidentemente, a cualquier país, mientras evidentemente haya relación comercial. Lo que se busca es precisamente una competitividad abierta, franca y directa, en el sentido de que haya el mayor número de oferta de productos y servicios para que el mexicano pues tenga opciones de compra. La competitividad creo yo que es buena, pero siempre hay que cuidar, por supuesto, el medio ambiente y pues todo aquello que en un momento dado pueda perjudicar a nuestro país. Pero la competencia está abierta. Muy bien, gracias. Bueno, ahora, teniendo en cuenta un poco la hora y tampoco queremos hacerlo muy largo para no cansarlos a ustedes y principalmente no cansar a los invitados, ¿a alguno se le ocurre alguna pregunta? Además, como hizo Martino recién, alguna duda puntual, algún comentario que quieran hacer. Eso también nos incluye a Juan y a Noé. Algo que quieran decir, algo que se les haya ocurrido con esto que estuvimos hablando. Algo que tenga que ver con algo que hayan leído. Dale. ¿Qué tal? Hola, soy Rodrigo, otra vez. Rodrigo, dale, te escuchamos. No, mi duda era la siguiente. En caso de que, si yo, por ejemplo, persona física, no te escucho. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hola, hola. ¿Qué cosa? Hola, hola, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha. No, en caso de que, por ejemplo, yo quisiese asociarme con una persona extranjera, ¿sí? Y crear una sociedad, por ejemplo, no voy a salir la palabra. Sociedad anónima. Esta sociedad anónima, ¿sí? ¿Qué tipo de datos o qué cosas tengo que tener en cuenta en caso de que, en base a cada jurisdicción de cada persona física? Porque por ahí me están pidiendo otra cosa al querer asociarme, qué sé yo, con un mexicano, una empresa o un chileno, una persona chilena y quise conformar algo. A ver si se entiende, ¿no? Más o menos. Primero, limpio un poco el terreno con algo. Eso va a variar dependiendo en qué lugar yo estoy constituyendo la sociedad, ¿no? La normativa, la legislación aplicable, el derecho aplicable a la hora de constituir una sociedad, ¿sí? Va a regirla justamente la normativa del lugar donde yo la estoy tratando de constituir. Algo que sucedía con la legislación anterior, cuando por ejemplo Argentina no permitía las sociedades de un solo socio. ¿Bien? ¿Tienen sociedades unipersonales ustedes, Juan, en Chile? Tenemos dos. Dos tipos de sociedades unipersonales. Ok, las simplificadas y las sociedades anónimas. La EIRL, Especie Individual de Responsabilidad Limitada. Perfecto, nosotros tenemos sociedades unipersonales y sociedades anónimas simplificadas. Algo parecido. Sí. Y Noé, ¿ustedes allá, sociedades unipersonales? Sí, obviamente. Sí. Bien. La sociedad por acciones se llama sociedad por acciones simplificadas. Bien, perfecto. Nosotros acá tenemos este formato, pero antes no lo teníamos. O sea, no siempre tuvimos la posibilidad de tener sociedades unipersonales. ¿Qué pasa? Cuando yo lo analizaba de esa manera, decía, bueno, es fácil. Si vos venís a Argentina, tenés que adecuarte a la ley argentina. El problema era qué pasaba si vos tenías una sociedad unipersonal y venías a la Argentina. Querías constituir una sede de esa sociedad unipersonal en la Argentina. La manera más fácil era que esa única persona sea dueño del 99% y dejar un 1% para un X, bien, y efectivamente esa sociedad, notoriamente unipersonal, pasaba a ser una sociedad que cumplía con la normativa local. Bien, eso pasaba en Argentina, Juan, Noé, hasta... Lo mismo pasaba acá. Bien, exactamente. Bueno, yo creo que la pregunta del compañero va como en el sentido de los requisitos, ¿no? Bueno, primero hay que hablar de que hay sociedades mexicanas, bueno, el caso mexicano, ¿no? Sociedades mexicanas netamente en donde los mismos socios son mexicanos y han puesto una cláusula de exclusión de extranjeros, es decir, no van a permitir, porque ellos así lo decidieron, inversión extranjera. Entonces, todo el capital de esa empresa es 100% nacional, ¿ok? Por otra parte, hay la legislación, la ley de inversión extranjera, por ejemplo, en el tema de transporte público, no permite inversión extranjera. Es decir, todo lo que es el transporte público nada más puede ser explotado por sociedades mexicanas, ¿ok? Ahora bien, también hay sociedades mexicanas con inversión extranjera,
¿Ok? ¿Qué se le pide al extranjero? Bueno, al extranjero obviamente se le pide su forma migratoria, que no necesariamente tiene que vivir en nuestro país para que pueda venir a invertir. Entonces es una forma, la FMM, el cual obviamente se obtiene de una manera muy fácil. No tiene que, repito, vivir en territorio nacional para que haga esta inversión. Entonces es una sociedad mexicana, se constituye conforme a las leyes de nuestro país, tiene su domicilio social en nuestro país y tiene un porcentaje de inversión extranjera. Puede ser, por decirlo, 50 y 50, 50-50, 50% el mexicano y 50% el extranjero. Vamos a decir, el argentino que ha venido a decidir a poner un restaurante, que hay muchos restaurantes argentinos acá en el norte, que son evidentemente inversión argentina. Está la Fonda Argentina, que es muy famoso, y está asociado el dueño con un mexicano. Entonces son 50 y 50, ya es una cadena de restaurantes en el norte. Entonces, así lo constituyeron conforme a las leyes de nuestro país, tiene su domicilio acá y tiene, los socios son 2, es 50 y 50. Ese extranjero, este argentino, sacó su forma migratoria, tiene que darse de alta ante Hacienda, que es el sistema de administración tributaria, a sacar su registro federal de contribuyentes y sin problema opera como cualquier otro socio y así es como puede venir a invertir directamente a través de la adquisición de acciones o compra de acciones de una empresa. Como ustedes saben, pues la famosa cláusula Calvo tiene que insertarse en Argentina. Fue un diplomático argentino el que inventó esa famosa cláusula Calvo. Se inserta en los estatutos, en donde el extranjero se somete a las leyes de nuestro país y se obliga a no invocar las leyes de su país de origen cuando exista o pudiese existir una disputa en el tema del contrato o estatuto de la sociedad mercantil. Entonces somete a las leyes de nuestro país y firma esa famosa cláusula, la famosa cláusula Calvo, y ya es todo. O sea, no es tan complicado. Yo creo que en tema de trámite lo más complicado sería sacar el registro federal de contribuyentes y armar una estrategia fiscal para que no haya doble tributación. Eso es todo. Pero realmente es muy sencillo, ¿eh? Bueno, así que anímense y vénganse a traerse un restaurante de comida argentina, que hace falta competencia. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que lo que dice no es fundamental, y principalmente la última parte de la doble tributación. Ojo cuando vayan a invertir afuera el tema de la doble tributación. Creo que planificar aquello es muy importante. Y acá en Chile, cualquier empresa, las empresas de transporte son extranjeras, las empresas que hacen las carreteras son extranjeras, casi todas las empresas acá son extranjeras. Y eso es una crítica que que se hizo al sistema chileno, que es demasiado liberal. Pero volviendo al tema de la inversión, ustedes como argentinos tenemos que hacer una diferenciación. Si ustedes van a invertir en la Bolsa de Comercio de Chile, en la sociedad anónima abierta, no necesitan absolutamente nada. Solo llegar y comprar, y después el intermediario, el que hizo de corredor, va a hacer los trámites de sacar lo que sería el DNI, que acá se llama RUT, y ellos van a hacer el tema de las retenciones de impuestos, pero el corredor se va a encargar de eso, ustedes ni siquiera van a saber qué ocurrió. Pero desde allá, desde Argentina, ustedes pueden comprar directamente desde su computador, por medio de un corredor de bolsa, comprar acciones y no tienen nada que hacer más allá del tema de la tributación, cómo te tributaría la renta de país extranjero en Argentina. Y ahora bien, si ya no quieren un vehículo de bolsa, sino venir a instalarse como sociedad, pueden instalarse con una EIRL o una empresa de una sociedad por acciones o sociedad por acciones simplificada, como le dicen ustedes, y con el 100%. El problema que tenemos que se da es que la mayoría de los inversores argentinos que vienen a Chile también me generan el problema de que me dicen: no conozco a nadie allá, tengo un amigo que se fue a vivir, pero en realidad él no quiere firmar los documentos. Y ese es el gran problema que tienen en la inversión cuando vienen a Chile, que finalmente para obtener el DNI o el RUT
necesito que alguien los patrocine, entre comillas, que les dé, yo voy a representar para notificar en mi casa, y obteniendo eso, ya después con eso pueden hacer la sociedad, y la sociedad me exigen que haya también una persona que tenga domicilio en Chile y que sea el representante legal frente al Servicio de Impuesto Interno. Después, por ejemplo, si quieren hacer una transacción, yo puedo hacer que hayan 2 representantes, cosa que finalmente el representante argentino tenga que dar el OK para firmar un cheque, por ejemplo, o para hacer un giro. Pero igual, frente al Servicio de Impuesto Interno, al tema impositivo, siempre voy a tener un solo representante. Eso es como algo más práctico. Entonces, siempre tienen que tener en mente que va a haber alguien que tiene que irse a vivir a Chile, o tienen que tener un amigo en Chile, o alguien finalmente para que finalmente funcione este vehículo, o le pagan hay empresas también que prestan este servicio de ser representantes legales, pero también cobran caro. Entonces, muchas veces es mejor conseguirse el amigo que pueda avalarlos, en ese sentido. No sé si queda claro más o menos la pregunta. Y, insisto, ojo con el tema de la doble tributación. Nosotros, por regla general, tenemos tratados de doble tributación aquí en Sudamérica, pero hay países donde no está la doble tributación. Entonces, lo que yo gano en Chile, voy a después también que pagar los impuestos de Chile y pagar los impuestos de Argentina. Eso no ocurre por los tratados que tenemos, pero en otros países puede ocurrir, así que hay que tener mucho ojo con eso. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta más que tengan ustedes? ¿Algo que haya surgido en este rato? ¿Sí? Antes de cerrar un poco nuestra actividad de hoy, que creo que al menos yo me voy con algunas cosas interesantes. Es el primer paso, está bueno. Bien, es híbrido o virtual, y entonces también, pero creo que los quisimos participar, los hicimos trabajar bastante. Ahora encima en Chile empardaron el horario con nosotros, así que allá también hay hambre en este horario. En México todavía es un poco temprano, son las 7:30 de la tarde. Todavía se puede esperar. Son las 5:27. 5:27. Claro, por eso, es tempranito, todavía se puede. Aclarar una cosa más, en Argentina las sociedades son unipersonales, sociedades anónimas unipersonales, no sociedades anónimas simplificadas, pero no importa, era más que nada para hacer esa aclaración, que se distingue la legislación argentina y son unipersonales y se las reconoce como anónimas. Bueno, creo que nuestros compañeros expositores merecen bien que les damos un aplauso. Y demás, así que gracias. Y para terminar y para concluir, vamos a hacer una selfie, que todo el mundo nos gusta hacer una selfie con ellos de fondo, para que nos quede un recuerdo imborrable de este curso. Así que les pido que giren un poquito. Noé, podés sonreír a lo lejos. Aprovechen para peinarse. Ahí está. Ahí me tienes que mandar la selfie, Damián. Y después a ver, el que no entre, que se acomode. Gracias, niño, lo veo. ¿Cómo? Los mexicanos. ¿Cómo no? Dale, vamos. 10 segundos. Bueno. ¡Feliz año nuevo! 2, 1. Muy bien, espectacular. Bueno, muy bien, muchas gracias, chicos, de verdad. Noé, Juan, después les comparto todo. Bueno, que tengan una muy buena noche y gracias por todo. Buenas noches, que estén bien. Chau, chau, nos vemos. Nos vemos. Saludos a todos, saludos. Hasta luego.